Bueno, pues cerramos el día de hoy, después de esta discusión tan interesante que acabamos de tener el privilegio de oír, pues de una manera verdaderamente fantástica, este primer día de trabajo. Para cerrar este día está con nosotros el doctor Rafael Lozano. El doctor Lozano es profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor emérito del Departamento de Ciencias de la Medición de Salud de la Universidad de Washington. Fue además director general de Información en Salud de la Secretaría de Salud en México por 7 años y antes de eso laboró en la OMS en Ginebra en el Grupo de Investigación e Información para las Políticas de Salud de 1998 a 2001. Es fundador del Instituto Nacional de Salud Pública, donde laboró del 87 al 96 y del 2013 al 2017. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 3, socio titular de esta academia y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2015 recibió la medalla al mérito sanitario que otorga la Sociedad Mexicana de Salud Pública y en 2016 el premio a su trayectoria profesional de la Fundación Carlos Slim. El doctor Lozano es médico cirujano por la UNAM, maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con más de 240 publicaciones en revistas académicas de alto impacto, con revisión de pares, y más de 142,000 referencias a sus publicaciones. En 2021, Web of Science y Clarivate le dieron el reconocimiento de uno de los investigadores más citados en su campo. Por supuesto, todos ustedes saben que el doctor Lozano es digamos, partícipe y muy importante en el estudio de carga de enfermedad y lleva mucho tiempo trabajando en este tema, pero además ahora trae y nos presentará ideas, digamos, muy importantes que tienen que ver cómo usando carga de enfermedad puede entenderse la longevidad y la buena salud en México. Muchísimas gracias, doctor Lozano, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctora García Peña, por la invitación y por sus palabras. Y muchas gracias a este contingente de auditorio resistente. Son las 3 de la tarde y aquí seguimos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Doctora, hasta ahora hemos pasado de la medicina de la precisión a lo que fue la filosofía de la ambigüedad, de la medición en la mitocondria a la salud global, del tratamiento médico a la política pública. Y algo que me dio mucho gusto y que me da mucho gusto es observar que en la reunión pues no dominamos justamente los que estamos en la edad de las personas mayores, sino hay mucha gente joven. Y eso es muy halagador y estimulante para esta reunión. A mí me estimuló mucho el subtítulo del encuentro anual, porque la doctora García Peña dijo, vamos a hablar de controversias y retos. Yo he oído pocas controversias en esta mañana, he oído retos, pero en realidad la controversia es justamente el principio del conocimiento. La controversia es una posición encontrada que trae como consecuencia la posibilidad de debatir y la posibilidad de avanzar. No en esta situación de que estás conmigo o estás contra mí, que esa no es controversia, esa es otra situación que se llama polarización. Entonces, a mí me parece muy importante en este sentido empezar con la referencia de este libro de Moody y Sasser. A mí me sorprendió que estábamos en la 10ª edición, yo conocí esta publicación hace años, que justamente el título en inglés, yo lo traduje, Envejecimiento, Conceptos y Controversias, en donde ellos establecen 3 dominios, y de eso se ha hablado mucho aquí, curso de vida, ¿sí? Otro concepto, eje, en su tema es el cuidado a la salud y otros son las tendencias sociodemográficas. Pero otra fuente de inspiración para esta conferencia es
siempre e incunable libro de Simone de Beauvoir, que si no lo han leído, como mal profe que soy, les recomiendo este tabique de 700 cuartillas, pero que les va a llenar el espíritu de algo que se escribió hace 50 años y sigue vigente. Sobre todo para aquellos que quieren entender el punto de vista de la exterioridad, es decir, no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos. No nos podemos sentir discutiendo longevidad y envejecimiento si no lo vemos, si creemos que nunca vamos a llegar a eso, si pensamos que estamos buscando la fuente de la eterna juventud. Hay muy interesante, y esta es la primera parte del libro de Simone de Beauvoir. Y la segunda parte es todavía más importante porque habla del ser en el mundo, es decir, lo subjetivo en la exploración de la experiencia vivida de ser viejo. Cómo en el momento de que introyecto hacia mi cuerpo lo que ha significado mi vida, empiezo a entender una serie de elementos completamente subjetivos de los cuales nos han hablado el día de hoy, con tecnicismos. Hay mucha jerga, que la capacidad intrínseca, que la fragilidad y no sé cuánta cosa. Ella lo trata de una manera mucho más ligera, pero sobre todo mete un tema que yo lo considero uno de los retos y de los grandes ausentes de esta reunión. Yo voy a hacer un recorrido con estas controversias o tensiones, envejecimiento o longevidad. No es una discusión semántica, es una discusión a mi juicio de fondo. Atención o cuidado a la salud. No es lo mismo tampoco, aunque sean complementarios. Servicio de salud pública, de salud público o privado. Tampoco es una controversia que tengamos resuelta, aunque queramos imponer posiciones. Les decía que no es lo mismo el envejecimiento y la longevidad, aunque están relacionados, y lo quiero separar en dos niveles. En el nivel individual, ¿sí? En el nivel individual es un proceso biológico y subrayo que caracteriza el deterioro de las funciones celulares y el aumento de la vulnerabilidad. Permítanme ser escueto. Y la palabra longevidad a nivel de la persona o del organismo se refiere a la duración de la vida, ¿sí? A lo que sería todo lo que puede darme más años de vida. Diferente si lo veo en nivel colectivo. Si lo veo en nivel colectivo, envejecimiento se puede aplicar, pero de una manera más abstracta, ¿sí? ¿Y cómo se dice envejece una población? Pues la población, en realidad lo que está sucediendo es un movimiento de sus conjuntos complementarios. Disminuyen los jóvenes, aumentan los mayores, hay menos nacimientos. Y eso pues, describe el envejecimiento. Y en términos de longevidad, bueno, pues se vive más, pero no todas las personas viven más tiempo, algunos viven más. Entonces, quiero destacar dos dimensiones de longevidad. La primera es la tradicional, la cronológica, la que busca medir el tiempo de vida. Y la otra es la longevidad saludable, la que busca medir la mejor calidad de vida en esos años. Digo, no voy a citar aquí al filósofo Arjona cuando le cantó a la señora de 40 años, pero de verdad que pues, hay que echarle vida a los años. Y entonces, a nivel de la población, es cuántos años de esa vida es saludable. Hace rato nos pusieron este trade-off, ¿sí? Vivió 92 años, pero de ellos 10 con una enfermedad crónica discapacitante. O tomas el de vivió 86, pero mantuvo autonomía y buena salud en el tiempo. Ya sé lo que me van a contestar. Pero si ustedes son los que están tomando las decisiones de este país, piénsenlo dos veces. Porque no es lo mismo la decisión individual a la decisión pública. La gran diferencia entre la decisión individual es que, como se hablaba aquí anteriormente, yo tengo la autonomía de mis decisiones y no afecto la autonomía del prójimo. Pero la decisión colectiva tiene que ver con el respeto justamente de la autonomía de todos. Y ahí es donde la decisión es muy importante.
Fíjense ustedes que si hablamos de números, ¿sí? Y perdón por la hora y los números, creo que sí cargaron algo de glucosa durante el receso, pero esto es lo que ustedes ya saben. Del lado izquierdo está el envejecimiento, la estructura de población usando los datos del Consejo Nacional de Población de México, y vean ustedes que en azulito son los jóvenes menores de 15 años, en naranjita están los adultos productivos de 15 a 59 y luego los de 60 y más, que en 1950 representaban 4.8%, que en 2024 representan el 12% y en 2070 este grupo va a representar 34%. O sea, ahí se está diciendo aumentó la proporción de los mayores de 60 años, disminuyó la proporción de los jóvenes y les puse los nacimientos en la caja esa para que vean que van bajando. O sea, se cumplen los principios de lo que es el envejecimiento de una población. Y del lado derecho vean la longevidad. No les estoy diciendo nada nuevo, ya lo saben ustedes esto. Aumenta la esperanza de vida. Y al aumentar la esperanza de vida, fuera del descalabro del COVID, que lo ven ahí, que estuvo gacho, fuera de eso, pues ahí va para arriba la esperanza de vida. Ahora, esto ya lo saben. Yo no sé si ustedes puedan ver la misma población, pero no en una dimensión de periodo, sino en una dimensión de cohorte, que se llaman generaciones. Yo voy a tomar prestado el concepto occidental de las generaciones y voy a empezar por la definición de la generación silenciosa, la que ahorita tendría 80 años, que nació entre 1928 y 44, así le llaman los gringos a la generación silenciosa. Ustedes pueden ver que esa generación en 2024 pues nada más representa el 1.8% de la población. Luego vienen los baby boomers, de 60 a 79 años, el 10%, luego viene la generación X, con un 16%, los millennials, con un 21.7%, los centennials, o generación Z, con 25.3%, y los alfa, realmente los que nacieron de 2010 a 2024. Entonces ahí tenemos los 132 millones. ¿Qué pasa si proyectamos estas generaciones 20 años? Pues lo primero que pasa es que la generación silenciosa va a tener 100 años y ya nada más van a representar el 0.1%, menos de 100,000 personas según los datos de CONAPO, y vean ustedes cómo van bajando las poblaciones en términos de la edad, cosa diferente de lo que veíamos anteriormente. Hace rato veíamos que acumulábamos y ahora vemos más en edades más tempranas. Lo que está sucediendo es que en las edades tempranas, el 41% de los que habitamos el país en este momento pertenecen al siglo XXI, nacieron en el siglo XXI. El 41%, el otro 59% nacimos el siglo pasado. Y para 2044 el 59% van a ser los que pertenecen al siglo XXI y menos del 41% va a ser gente del siglo pasado, o sea, se invierte. Y esto es muy interesante porque entonces, a ver, el envejecimiento que veníamos viendo cuando lo partimos por generaciones se cuestiona. Y yo también cuestiono esta clasificación de las generaciones, porque miren ustedes, esas se las traigo de postre, esto no es parte de la... Pero la verdad, vean ustedes que eso de baby boomers en México no se aplica, porque ni somos babies, ni fue el boom de los nacimientos entre 45 ¿qué fue? 45 y 74. En realidad el boom de los nacimientos es en la generación X, 38.7 millones de nacimientos en ese periodo. Y eso es muy, muy interesante porque los esquemas que importamos los traemos sin ninguna reflexión. Voy a seguir. Vamos a hablar de una cohorte de nacimiento, los que nacieron en 1954, entre paréntesis fue cuando nacieron todas las flores y cantaron los ruiseñores, ¿verdad? Bueno, pues ese año los indicadores eran 31.5 millones de habitantes, nacimos 1.44 millones de niños, 728,000 eran niños,
711,000 eran niñas, la esperanza de vida era del 51.4 años, la mediana de edad 18 años, la mortalidad infantil era altísima. Y lo que vemos en la curva de sobrevida es esto. Eran 100,000, 100% al principio, cuando nacieron el 1,4 millones, y se fueron muriendo, ¿sí? En las edades, ¿me siguen? Se van muriendo. Al llegar a los 2 años ya nada más ya queda el 90%. Al llegar a los 20 años nada más queda el 80%. ¿Cuántos quedamos de los que nacimos juntos? Pues ya nada más quedamos 46% de los hombres y 55% de las mujeres. Pero no solamente quedamos eso, sino ven ustedes la velocidad con la que se van o nos vamos a morir, ¿sí? Después de esta edad. Y eso es lo que representa el análisis de sobrevida de cohorte, no de periodo. Vean ustedes las curvas de sobrevida de 5 cohortes. Otra vez, la cohorte de 54, los boomers si le quieren decir, la generación X de los 70s, la generación de los millennials y la generación del 2000. Ya no pude usar CONAPO porque CONAPO cortó en 2070, no me pregunten por qué. Entonces tuve que utilizar a Naciones Unidas, que sí llegan hasta 2100 y me permiten medir la curva de sobrevida a menos de 100 años en el caso de la población que nació en 2000. Bueno, pues del 45% que habemos, de que vamos ahorita, de la generación X, cuando lleguen a los 70 años, va a haber casi más del 70% en hombres y más del 80% en mujeres. Entonces la longevidad es un fenómeno que nos acompaña en la historia, es parte de nosotros, así como también el cambio en las estructuras. La población mexicana, a ver, algo está pasando aquí. ¿Qué población alcanzará los 100 años? Porque si bueno, nos estamos haciendo cada vez viviendo más años, ¿cuántos van a llegar a cumplir 100 años? A lo mejor a ustedes no les importa eso, pero a mí sí, por eso estoy aquí presentándoles la sesión, porque en los 50 no eran más de 100 personas en el país. Después empieza a haber eso está en escala logarítmica, entonces dice punto 1 son 100, 1 son 1000, ahí van ustedes viendo el incremento del número de personas de más de 100 años. Esto es en la cuestión de periodo, hasta llegar a que haya 250,000 mujeres en el año 2100 de más de 100 años en este país. Pero si lo vemos por cohorte es diferente. Si lo vemos por cohorte, la generación del 54, pues nada más van a llegar 30,000 personas. Y digo van a llegar porque yo no sé si yo llegue, pero 30,000 personas van a llegar según las proyecciones. No lo estamos contando ni tenemos la precisión para decir tú y tú van a llegar y tú no. Pero cuando pasamos a la siguiente generación van a llegar cerca de 90,000 y en la siguiente generación cerca de 200,000 y cerca de 350,000. Es como va aumentando, entonces cada vez va a haber más centenarios y sobre todo más centenarias, ¿sí? Esa es una realidad de nuestro país. Pero ya voy a parar de hablar de longevidad cronológica y voy a entrar a longevidad saludable. Longevidad saludable es aumentar la esperanza de vida saludable. ¿Y qué es la esperanza de vida saludable? Pues la esperanza de vida saludable es lo que nosotros le llamamos EVISA en el cálculo de la carga de la enfermedad. Y les hago 2 preguntas, y no es examen. ¿Cómo se calcula y qué capta de la realidad? Bueno, pues es un indicador primero positivo. No mide cosas negativas. La esperanza de vida, así se llama. ¿Y saben cómo se construye? A partir de los muertitos. Entonces no es un indicador positivo la esperanza de vida. Depende del número de muertos, ¿sí? A menos de que la hagas en cohorte como les presenté, se puede hablar de una probabilidad individual, si no, no. Este sí es un indicador positivo y lo que hacemos es descontamos la proporción de la gente que tiene discapacidad, se la ponemos a la curva de sobrevida y decimos cuántos quedan sin esa discapacidad. Entonces sería población que no tiene discapacidad, intuitivamente, porque no es completamente real, se puede decir que es una proporción sana,
y la pongo entre comillas y en negritas. Y eso es interesante porque con esto yo puedo ver de los que sobreviven cuántos no están sanos, pero están sobreviviendo, y cuántos por lo menos no tienen discapacidad. Se los voy a presentar como clase. Ahí tenemos las dos curvas, la curva de esperanza de vida y la curva de esperanza de vida saludable. Esta línea roja que vemos en la parte superior, imagínense que toda la gente que nació ese año va a vivir 100 años y se muere, ¿sí? Por eso está la línea roja que se cae. Entonces, si ustedes saben cálculo integral, que seguramente me van a decir que sí, pues van a calcular la integral de la curva, de la línea, con lo que está en el límite y les va a dar la esperanza de vida. Lo mismo, si contamos con la prevalencia de discapacidad, pues vamos a poder generar la esperanza de vida saludable. Entonces espero que este concepto tan genérico les haya quedado claro, porque ahora vamos a hacer un viaje con las cifras de la carga de la enfermedad en el mundo y en 4 países seleccionados. Japón, que es el que tiene la esperanza de vida más alta en el mundo; Dinamarca, porque se ha vuelto un referente en nuestro país, ¿sí? No podemos hablar de salud sin hablar de Dinamarca; y vamos a meter a Estados Unidos y a México, ¿no? Vamos a hacer más de este lado. ¿Qué pasa con la esperanza de vida? Pues nuevamente el descalabro del COVID, que no se ve en Japón, que se ve muy ligero en Dinamarca, en Estados Unidos, en México y en el mundo, pero que cae y luego continúa aumentando la esperanza de vida. O sea, la esperanza de vida en los países que estamos viendo está aumentando, y en Japón, vean, casi de 80 a 88 años. Es en ambos sexos. Pero ¿qué pasa con la prevalencia de discapacidad? ¿Qué pasa con la cantidad de gente que tiene un cierto grado de discapacidad? Bueno, pues que en Estados Unidos va aumentando, es el que la tiene más alta, en Japón también aumenta, la velocidad con la que aumenta en México es impresionante, ¿sí? Y entonces eso nos da como consecuencia que la esperanza de vida sea diferente a la esperanza de vida, la esperanza de vida saludable sea diferente a la esperanza de vida. Japón, ni quien lo toque, sigue hasta arriba. Pero Dinamarca sí se coloca de manera muy cercana a Japón. Estados Unidos aplana. ¿Por qué aplana su esperanza de vida? Porque tiene una alta prevalencia de discapacidad. Y México también se aplana al grado de que primero estaba por arriba del promedio mundial y después se va para abajo del promedio mundial, ¿sí? Ese efecto lo tiene por el incremento de prevalencia de discapacidad. Vamos a entender un poco qué significa esa prevalencia. Si yo hago una relación entre qué proporción de los EVISA representan de la esperanza de vida, pues en Japón representa como el 80%, eso es lo que le llamo vida saludable. En el mundo estaba en 65% y sube a 75%, y en México se mueve muy poco. Y estoy hablando de resultados al nacer. No estoy hablando de la población mayor. Ahorita voy a pasar a eso. La prevalencia de discapacidad, como sabemos, aumenta con la edad. Mientras más viejos, más discapacidad tenemos. Sin embargo, la carga de la enfermedad no solamente se mide por discapacidad. La carga de la enfermedad se mide qué tantos años perdiste por discapacidad y qué tantos años se perdieron por muerte prematura. Cuando vemos esa relación y la hacemos el 100% por edades, pues vemos que las edades con más pérdidas por discapacidad, ¿sí?, son los jóvenes, porque además se mueren menos. Son conjuntos complementarios, son proporciones. Y lo que vemos es que en la medida que aumenta la edad, pues hay menos discapacidad en relación con la muerte prematura. ¿Vamos bien? Pues si seguimos en esta tónica, vamos a entrar ahora hacia las personas mayores. La escala cambia, es una escala de 18 años a 30, lo que tiene como expectativa de vida la población de 60 años. Y bueno, pues ya desde un principio México ya no tiene la situación que tenía en la esperanza de vida al nacer,
ya está más pegado al promedio mundial. A Japón, como les dije hace rato, ni quien lo toque. Dinamarca y Estados Unidos están en la disputa antes de entrar a 2020 y después Dinamarca deja a los Estados Unidos. Cuando vemos la prevalencia de la discapacidad en los adultos mayores, ahí sí México ya toma el segundo lugar después de Estados Unidos. Estoy hablando de adultos mayores. Y en el caso de Dinamarca no solamente baja, sino se queda al final. ¿Qué están haciendo en Dinamarca que no estamos haciendo acá? ¿O qué estamos haciendo acá que no están haciendo allá? Porque la diferencia es muy grande. ¿Sí? Con Japón es grandísima, pero con Dinamarca es grande. Y con Estados Unidos, pues con Estados Unidos estamos muy parecidos. ¿Por qué metí a Estados Unidos? Porque es el país que más gasta en salud de acuerdo a su ingreso bruto. Y con eso no se puede decir que le tienes que meter más dinero a lo bruto, le tienes que meter más dinero muy bien dirigido. Y eso es muy importante porque Estados Unidos invierte y no logra lo que se esperaría que lograra con ese dinero. Pero vean ustedes cómo México se va rezagando en la esperanza de vida saludable en las poblaciones mayores. Y entonces, ¿qué efecto estoy viendo yo? Que pues, no voy a ganar salud, sino al contrario, voy a estar perdiendo. ¿Sí? El porcentaje de vida saludable se vuelve en una tendencia descendente. ¿Por qué pasa esto? Primero tenemos que entender cuáles son las causas de discapacidad en el país. Y las causas de discapacidad en los 90s eran fundamentalmente la diabetes, los problemas de los órganos de los sentidos, pérdidas auditivas, ceguera. Yo recuerdo cuando nací, yo tenía 5 órganos de los sentidos, ahora tengo 3.8 o 3.3, y hace rato hablaban de los problemas olfativos, ¿sí? Y con el COVID a mucha gente le pegó ese tipo de órgano de los sentidos. Entonces, los órganos de los sentidos son sensibles y ahí los tenemos como discapacitantes para la población en México. Tenemos el asunto de los problemas musculoesqueléticos, los problemas mentales, los problemas neurológicos. 32 años después, en el 2022, tenemos casi lo mismo. Desaparecen los verdecitos que son accidentes, se quedan las caídas. Y por supuesto que las caídas son muy importantes en la población mayor y ahí está presente dentro de las 10 más importantes. Pero lo que está presente son la diabetes, los problemas de los órganos de los sentidos, los problemas de los dientes, los problemas musculoesqueléticos. ¿Qué estamos haciendo para eso, para que bajen? Esa es la pregunta. Porque hablamos mucho de las crónico-degenerativas y de la hipertensión y de la diabetes. ¿Qué estamos haciendo para esto? Esa es mi pregunta. Si vemos las principales causas de muerte, pues ahí sí están las crónico-degenerativas. Vean ustedes en la parte superior, las 6, 7 primeras, pues ahí están. Las crónico-degenerativas matan, pero también discapacitan como la diabetes. Pero vean ustedes cómo empiezan a aparecer los cánceres en 2022. En 2050 es un escenario de referencia, es decir, no se hizo nada, pues también están los cánceres en un nivel muy elevado. Ahora, aquí la pregunta que yo me hago es, ¿por qué logramos trabajar mejor en algunas cosas que en otras? Bueno, si yo veo cómo crecen el número de años perdidos por muerte prematura, crecen más lentamente que la población. Si eso sucede, pues la tasa va a bajar. Y al bajar la tasa, lo que yo estoy mirando es una compresión de la muerte prematura. ¿Y qué pasa con la discapacidad? La velocidad de incremento del año de vida con discapacidad, de los años de vida con discapacidad, es superior a la de la población. Por lo tanto, aumenta. Entonces, se me expande la discapacidad, se me comprime la mortalidad. Si lo veo en diabetes es mucho más evidente el caso. Algo estamos haciendo bien para bajar la mortalidad de diabetes y algo no estamos haciendo bien para acumular enfermos con diabetes. ¿Sí les queda claro? Porque esto es muy importante. O sea, si yo en lugar de acumular enfermos con diabetes, acumularía diabéticos controlados, no aparecerían en esta estadística. Pero no lo estoy controlando. Voy a entrar al segundo tema de atención, la atención a la salud
y el cuidado a la salud no son lo mismo. La atención a la salud se refiere a los servicios, a las intervenciones, a las acciones específicas del personal de salud. El cuidado es un término amplio y engloba lo relacionado con el mantenimiento, protección, promoción, prevención de una persona. Esto incluye tanto al personal profesional como el cuidado familiar, que regularmente es no remunerado, y el autocuidado. Es interesante, yo dije, bueno, ¿será un problema de traducción? ¿Será un problema de healthcare que lo tradujimos como atención y no como cuidado, o como cuidado y no como atención? Pues en realidad se puede traducir de la misma manera. Cuidado y atención tienen que ver nada más con el contexto donde lo estás traduciendo. Y entonces, por este modelo biomédico dominante, regularmente lo traducimos como atención. Y por eso no me sorprende que sea atención primaria, porque a lo mejor debimos haberlo traducido como cuidado primordial, pero eso nunca se nos ocurrió. Lo tradujimos como atención y lo repetimos como perico, ¿sí? Porque todo el mundo habla de la atención primaria como si lo entendiera, además, ¿no? Y el asunto es que no estamos hablando de un cuidado primordial que le tenemos que ofrecer a la población. Y en ese sentido, les meto el concepto de temporalidad. El cuidado a la salud implica un proceso continuo. La atención implica un proceso discontinuo. Cuando yo estoy haciendo cuidado, estoy tratando de mantener toda la vida, curso de vida, lo dijeron varias veces. Cuando yo digo atención, nada más cuando me demandan. Entonces soy espasmódico, ¿sí? Cada vez que me demandan ahí estoy reaccionando. Sin embargo, funciona. Tan funciona que ahí está el resultado con la compresión de la mortalidad. Pero ¿saben dónde no funciona? En la formación de recursos humanos, en las escuelas de medicina. Seguimos con el modelo biomédico tradicional, o en la prestación de servicios. Seguimos con el modelo biomédico tradicional, ¿sí? Y aquí están los resultados. La atención a la salud funciona bien con la mortalidad, o funciona mejor que previniendo discapacidad. Y, por el contrario, el cuidado a la larga previene mortalidad, pero funciona muy bien en términos de la discapacidad. Si ponemos quién hace qué en el sistema de salud, a lo mejor el personal de enfermería es más eficiente en el cuidado y el personal de medicina es más eficiente en el tratamiento de los casos severos. Y entonces tenemos ahí que el que me está rindiendo frutos para disminuir los problemas de discapacidad es el personal de enfermería. Eso lo tenemos que probar. Pero bueno, ustedes ya saben de qué enferman y muere la población de 60 años y más, pero no de qué demandan, no por qué van al servicio, sino cuál es la estimación de lo que están teniendo. Y los casos nuevos en México fundamentalmente tienen que ver con problemas infecciosos, nuevamente con problemas de la piel, ¿sí? Y tienen que ver con algunos asuntos relacionados con enfermedades mentales, con el asunto de las caídas. Cuando vemos los casos prevalentes, cuando se acumulan los casos, aparecen los padecimientos orales en primer lugar, ¿sí? Y además el padecimiento oral en el adulto mayor no son las caries, ni son las enfermedades periodontales, son las pérdidas de piezas dentales. Y se necesita mucho dinero para resolver eso. ¿Y qué es lo que hace el sistema de salud con el edentulismo? Se hace pato y lo delega a la familia. Y la familia tiene que pagar la prótesis y el tratamiento. Pero bueno, aquí está la razón. Y la otra razón, a mí me llama mucho la atención, que está en las ETS dentro de las principales causas, en adultos mayores. Y ahorita vamos a ver que uno de los grandes ausentes es justamente la sexualidad del adulto mayor, ¿sí? Que yo esperaría que fuera parte de este simposio y no lo fue. Y bueno, pues las defunciones, pues ya se las dije, las crónico-degenerativas, etc. El sistema de salud mexicano es un sistema reactivo, no es proactivo. Está esperando. Yo decía a mis alumnos, es la política del estanquillo. Cuando abro vienen, cuando cierro no vienen. Bueno. Las instituciones están orientadas a ofrecer atención y delegan en las familias el cuidado.
Y eso es muy claro, porque los estudios que les voy a mostrar de la doctora García Peña, pues muestran eso, ¿no? Y el efecto en salud seguramente está vinculado con el programa de pensiones de bienestar, pero no ha sido investigado lo suficiente. En 2014 se publicó un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública evaluando el programa de 70 y más. Y para nuestra sorpresa, ¿sí?, la disminución de depresión en la población de 70 años y más, después de esta política, fue favorable. Y los argumentos que traen en ese artículo, que les recomiendo que lo lean, era pues porque empezaban a tomar decisiones los adultos mayores porque tenían recursos, cosa que no hacían anteriormente. Pero ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues los contamos nada más cuántos reciben y lo demás no nos interesa. Ahí hay un problema muy importante que resolver, evaluar el impacto de esa política que nos está costando un demonial de dinero al país, un demonial que no está mal, pero no sabemos cuál es el efecto en salud y seguramente lo debe de tener. Lo que sí tenemos es un programa de acción específico de atención al envejecimiento con 3 esferas. Mejorar el acceso, ¿sí?, y la calidad a la atención, ¿sí? Segundo, disminuir la discriminación y el maltrato. Ya se mencionó, y eso está en nuestro programa. Y el tercero es desarrollar un sistema de cuidados de largo plazo. Pero cuando veo las estrategias, para atención son 5 y para cuidado es 1. Cuando veo las acciones puntuales, para atención son 13 y para cuidado son 4. O sea, como que si pongo una cosa así, pues no está equilibrada, ¿verdad? Como que está cargada hacia atención, por eso me atrevo a decirlo primero. En este afán de trabajar la mejoría del cuidado, la doctora García Peña y un grupo de colaboradores del Instituto de Geriatría publican un artículo que les recomiendo mucho, además de que es mi amiga, hace cosas muy bonitas cuando las publica. Y ahí se reconocen 3 cosas. Primero, las definiciones de cuidado. Segundo, el derecho al cuidado, que no nada más es recibir el cuidado, sino también el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. Pero quiero que vean los numeritos de la parte de arriba, a lo mejor le están muy chiquitos para los de atrás, pero en los numeritos de la parte de arriba dicen qué proporción de la población, de acuerdo al ENACIC, la encuesta nacional que mide los cuidados, que hace el INEGI, recibe cuidado. Y de los adultos mayores el 28%, pero los que tienen discapacidad, que es una tercera parte, 65%, o sea, 35% que tienen discapacidad se quedan sin cuidado. Y si la discapacidad es moderada, casi la mitad se queda sin cuidado. Si la discapacidad es grave, pues es el 62% el que recibe cuidado y solamente cuando es total, pues los están cuidando. Algunas recomendaciones de la doctora García Peña, pero lo más importante es que hablamos de muchas cosas, pero no los medimos, no sabemos qué es lo que está pasando en la realidad y por eso ella y yo copio a estas definiciones. La otra tensión es entre el sector público y el sector privado. ¿Sí? El sector privado existe, el sector privado es proveedor, el sector privado en un momento dado es la preferencia de muchos usuarios. Yo pongo algunas tensiones, y me voy a referir nada más a 2, a la accesibilidad contra listas de espera, que eso es para mí gravísimo, y en segundo lugar, la carencia de información de casi todas las demás. El sector público no niega el acceso, eso es clarísimo. La política es, todo mundo llega. El problema es cuándo. La pregunta es cuándo, como dice la canción. En México no hay documentación sistemática. ¿Sí? El último estudio lo hizo Contreras, David Contreras y un grupo de colaboradores de él, en 2011. Y lo que documentaron ellos, en esta gráfica medio se ve, es que había que esperar para lo que es el reemplazo de cadera en el IMSS, 12.8 semanas, en el ISSSTE 10 semanas y en salud 8 semanas. Eso dicen ellos. Pero del lado derecho está catarata, que dice que hay que esperar hasta 18 semanas. Ahora, estamos hablando de 2011, a lo mejor en 2024 ya cambió, ¿no? Pero no sabemos. Si nos vamos a la OCDE tiene un capítulo especial de tiempos de espera y dice la espera para el reemplazo de cadera varía de 1 mes en Dinamarca a 9 meses en Estonia, en 2018.
Dice, en Suecia 20% espera más de 3 meses para el reemplazo de cadera y en Eslovenia el 95% de la población. México no tiene datos, no aparecen las estadísticas. Un número especial que acaba de publicar la Gaceta Médica de México, y mis respetos otra vez para la doctora García Peña, que lo coordinó, y este trabajo que hizo Héctor García Hernández con otros colaboradores del Instituto de Geriatría, empiezan a analizar la cascada de atención. Y hay algunas conclusiones interesantes que yo las resalto en este trabajo, ¿no? Primero, que bajó la cantidad de consultas, posiblemente por los cambios de política, se acabó el Seguro Popular, entró una nueva institución, fue muerte infantil, duró poco tiempo, después entró otra. Habla también de que las personas, por su condición de fragilidad, tenían más acceso que antes y le da cierta importancia al Seguro Popular, y ahí se ve lo que sucedió en 2018, sobre todo en las dos columnas de la derecha, en los dos bloques de la derecha, y de lo que sucede en 2022, donde baja el número de atención tanto de los prefrágiles como de los frágiles. En el trabajo, en sus cascadas de atención, observan una preferencia por la atención privada, y por eso lo destaco en esta. Para mí el reto, ya después de estas confrontaciones o controversias, es el tema de la sexualidad en los viejos. Y yo ahí me remito a Simone de Beauvoir y a su libro de la vejez, escrito hace 54 años, pero la tercera reimpresión en México es en 2020. Yo no voy a decir demasiado, yo lo que hice fue copy-paste, les puse las páginas, qué flojo, pero en realidad lo que quiero es que lean con claridad si lo que ella nos está diciendo. Si los viejos expresan lo que los jóvenes expresan, ¿sí?, causan escándalo. Si hablan de sexo es repugnante. Eso nada más es cosa de jóvenes, no de viejos. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo en lo que tienen que ser los viejos. Interrogarse sobre la sexualidad de los viejos, en qué se convierte la relación del hombre, lo escribió Simone de Beauvoir, ahora es políticamente incorrecto, consigo mismo. Esto es muy importante, muchos viejos desean a menudo desear, porque han tenido una vida con erotismo, pero eso no es posible que se les discuta demasiado porque se ve mal, porque prefieren reprimirse y le dan más importancia al qué dirán. Por eso, si hablo de longevidad saludable, tengo que hablar de sexualidad, tengo que hablar de sexualidad, salud y vitalidad. Esos conceptos van unidos y yo creo que sería muy importante trabajarlos en estos foros. Yo pienso que las controversias enriquecen y pues yo propongo, para mí lo que envejecen son los cuerpos, no las poblaciones. Esa es mi interpretación. Las poblaciones aumentan su longevidad y cada día una mayor proporción vive más tiempo. Yo veo el envejecimiento, y aunque me van a regañar, de que lo veo más relacionado con vulnerabilidad, con fragilidad. Aunque le ponga el apellido saludable, estoy entrando en a lo mejor una paradoja. En cambio, la longevidad la veo con que la relaciono con persistencia, con durabilidad, con perenidad, con vitalidad, con calidad. Yo sí entiendo mejor el concepto de longevidad saludable en vez del concepto que viene de la OMS o el Vaticano, como quieran, de envejecimiento saludable. Posición personal en la controversia. ¿Cuáles son mis reflexiones finales? El modelo de atención para personas mayores está sesgado hacia la atención. Yo creo que se los dije varias veces. Y aunque se observe un aumento en la esperanza de vida, no es suficiente para hablar de una longevidad saludable en este país. No estamos mejorando la calidad de vida, al contrario, estamos acumulando discapacidad y necesidades de cuidado, ¿sí? Y esa carga, ¿saben a quién va? A las familias, y sobre todo a las mujeres, y eso está perfectamente demostrado. Yo sí creo que es el momento de reorientar la formación de recursos humanos para la salud hacia el cuidado, y no quedarnos con la atención.
de atender emergencias, de que nuestro tiempo sea la exigencia de lo rápido, sino de mantener esa situación de cuidado y balancear el modelo de atención. Tenemos la oportunidad de un nuevo programa de salud para el envejecimiento y podemos incluir muchos conceptos. Yo vengo aquí al alma mater de la medicina y propongo desmedicalizar la atención de las personas mayores. O sea, el invento del siglo XXI es el pastillero. Yo no veo un viejito sin pastillero, una viejita sin pastillero. Porque en eso consiste estar viejito, en tener muchos chochos, porque tienes que tomártelos. Porque la visión es cómo puedo yo controlar el envejecimiento con medicina. Sí, hay muchas cosas, yo no voy a disputarlo, pero yo sí quiero desmedicalizarlo y meterle muchos contenidos de cuidado y sobre todo evaluar el impacto de las pensiones de bienestar. De verdad, no nos podemos conformar, y esto lo insisto, tiene que estar presente en los programas. ¿Cuánto dinero tenemos que gastar en evaluación? No me importa, con tal de saber cuál es el efecto que está teniendo en las familias. Yo le agradezco a Razo y a Juan José González, a toda la gente que hizo la carga de la enfermedad. Ahí tienen mis datos y les dejo esta cita de Hans Rosling, uno de mis modelos de inspiración. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario y les agradezco el favor de su atención.